que me mencionaste hace un momentito, me comentabas que tratabas a niños, niños con cáncer, en diálisis, de lesiones medulares. todo eso. ¿Cómo le llamas la carrera esa rama cómo se llama en cuanto a esto? Yo estoy en estudio lo que es fisioterapia intrahospitalaria. Okay. ¿Qué quiere decir intrahospitalaria? Bueno, mi área en sí, como me encuentro en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, una atención intrahospitalaria quiere decir que es dentro de una rama hospital, o sea, están internados. Vale. Cuando están internados, en este caso te voy a platicar un poquito de lo que es pues ahora sí que mi área. Lo que tú estás enfocada, en la que te estás dedicando, platícanos un poco. Fíjate que ahí en mi área del hospital, pues muchos pueden decir, es que es estimulación temprana, es con niños. Y ahí también ya cambia todo el panorama. Okay. Porque si tú vas a mi trabajo, créeme que no tengo ni una pelota, ni jueguitos, ni los pongo a poner canicas o así, porque no es un centro de estimulación temprana, como generalmente lo podrían ver o podrían creer, ¿no? Que es que están los niños, les están dando en sus colchonetas, ahí sus ejercicios. Hay mucha diferencia entre una intervención y una estimulación. Entonces, una intervención temprana es intervenir antes de un daño y es intervenir intrahospitalariamente cuando ya hay un daño estructurado. Okay. Te estoy hablando que entro en lo que son, pues lo que es incremento de peso, que es niños prematuros, que tenemos que llevar un control de su neurodesarrollo para que no haya un factor de riesgo, es decir, un retraso dentro de su desarrollo. Okay. Contamos con lo que es el área de oncología, que en sí pueden ser niños desde tumores muy graves hasta leucemias o todo lo que es problemas en la sangre. Uh-huh. Y estos pequeñitos requieren de una fisioterapia especializada para ellos, donde ni los puedes poner como un niño sano, ni tampoco los puedes poner a lo mejor como un niño que está en terapia intensiva, ¿sabes? Llevan ciertas especificaciones. Mis pequeños con diálisis, bueno, pues ellos también requieren de fisioterapia, ¿no? Y tenemos que saber cuándo dársela, si están en diálisis, no están en diálisis, cuándo están propensos a que ya mero es Hay muchos que están esperando un trasplante de riñón, entonces tienes que tenerlos activos porque no pueden estar sin caminar, sin comer, sin moverse, porque no es viable el trasplante. Y bueno, tenemos a todos los chiquitos quemados, no sabes cuánto me llegan quemados, y pues que tenemos que hacer el movimiento, ¿no? Tenemos que tener ese movimiento para que sus pliegues y toda la lesión que llegaron a hacer desde primer grado hasta quemaduras muy graves, que los mandan a veces a Estados Unidos y regresan y estamos trabajando a la par con los doctores de allá. Entonces esa rehabilitación cambia, ya no es como al pequeño neonato, ¿no? Y bueno, nos vamos a terapia intensiva, donde tenemos pacientes que tienes que hacer el movimiento más específico para que salgan de esa área. Uh-huh. Los pequeñitos de terapia intensiva neonatos, o sea, chiquitines estamos hablando, tengo a veces de 900 gramos, de 1 kilo, ¿sabes? Que tienes que darle cierta especificación a su rehabilitación y que no es lo mismo que si lleva un paciente de 80 años. Claro. Entonces, todas estas áreas es a lo que estoy enfocada. Entonces hablamos intrahospitalariamente de esto un poquito. Y bueno, ya dentro de intrahospitalariamente hay más especificaciones, ¿no? Pues sí está bastante duro, ¿no? Yo te iba a preguntar si esta carrera que tú elegiste es muy demandante o no. Fíjate que sí es demandante en cuestión a cuando vas a lo más, se podría decir desde tu estudio hasta que sales, ¿no? ¿En qué me baso en decirte esto? Bueno, porque pues las clases no es, los veo media hora en línea y ya se van, ¿no? Okay, no. O ahí le están las guías para esto. Es demandante en cuestión a que si eres consciente de lo que estás estudiando, tienes que ser consciente en lo que vas a tratar. Claro. Entonces, no tratamos con máquinas, que aún así, o sea, es un peligro, ¿no? Aquellos que, se descompuso una máquina, pues sí, entonces que va a rodar. Pero en este caso son pacientes, somos seres humanos los que estamos atendiendo y en mi caso son pequeñines, ¿no? Y mamás embarazadas, entonces no es tan fácil decir, se me olvidó, no, claro, y ahí dejarlo. Entonces, en esa cuestión tal vez al inicio es demandante, es una entrega total en decir, pues a lo que viniste, ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo de unas clases y decías, ¿por qué? O sea, ¿qué hago aquí? Porque ahí estaba en la noche y te ponían a hacer todos, yo creo que si alguien de mis colegas llega a ver esto,
O sea, el hecho de que te ponen a hacer los huesos, los músculos, inserciones, ellos sabrán de qué estoy hablando, dices, ¿en qué momento? ¿No? Okay. Y aquellos maestros que te dicen, esos zapatos, esas uñas y así, llega un punto en que dices, ya, o sea, solamente tengo una manchita, ¿no? Sí. Pero a lo largo y cuando ya estás de este lado, entiendes. Okay. Entonces, entiendes y dices, ahora entiendo por qué me traían a raya, ¿no? Claro. Y me formaron así y lo agradeces. Pero es difícil que lo entiendas en el momento en el que estás. Lo entiendes ya por una vez que ya pasaste varios años. Exactamente, ya que pasas los años lo entiendes. Y lo veo mucho porque ahí en el hospital tengo encargadas soy encargada de las pasantes de fisioterapia. Ajá. Las universidades pues mandan a sus estudiantes ya cuando están en servicio. Tu servidora es encargada de ellas. Entonces las evalúas, pues todo, o sea, todo lo que yo ya pasé y viví, igual dentro de ese hospital, ¿no? También fui pasante ahí, por eso te digo, tengo mucho tiempo ahí. Entonces las ves y dices, amigas, a veces despierten, ¿no? O sea, esto estamos hablando de algo serio, o sea, no me puedes decir, ay, se me olvidó, o de repente, no sé, la moda estamos por los suelos de repente, ¿no? Y ya a veces me llevaban que los guaraches, que los crocs, y no estoy nada en contra de cada persona tiene su personalidad, ¿sabes? Claro. Todos somos distintos, pero hay una norma en que yo siempre les digo, ustedes siguen siendo estudiantes y mientras sean estudiantes siguen formándose. Claro. Muchas veces les he de caer muy mal, déjame decirte que sí, por estarlos, perdón la palabra, pero jodiendo cada ratito, ¿no? Pero ya cuando salen, cuando te dan las gracias, cuando dicen, oye Ivonne, me sirvió esto, oye esto, aprenden y te quedas y tú dices, como quiero que ellos sean así, ¿no? Y prácticamente también es una forma de decir, aquí está la fisioterapia, somos así, dar la imagen, porque tiene mucho que ver. La verdad es que lamentablemente, aunque suene feo, tiene mucho que ver tu imagen, el cómo tú te comportas ante el doctor, la enfermera, en este caso en mi área, ¿no? Claro. Pero hay mucha gente igual en los consultorios llegan y dicen, ay, con ese mugroso me va a atender, y es groseramente feo que nos digan eso, ¿no? Y tú dices, pues mi mugre no me dice cuánto estudié o cuánto no sé, claro. Pero la gente puede etiquetar de esa manera. Entonces, pues sí es complicado. Pues sí, ahora sí que a la gente que se quiera animar, pues que lo piense bien, ¿no? Y que va a ser una profesión de vida, pero supongo que también debe haber muchas cosas buenas, ¿no? Digo, como al mismo tiempo me platicas que es muy pesado o demandante, debe tener sus buenas recompensas en cuanto el niño sale bien o sale con alegría o está sonriendo, o incluso la mamá, me comentaste que igual también embarazadas, ¿no? Creo, sí. A la mamá, pues ahora sí que con una alegría, yo creo que tiene sus buenas recompensas. También hay que platicar lo bueno, o sea, no nada más lo que es, imagino que son horas y horas de trabajo, pero también, y de estudio, pero también debe tener su buena recompensa. Sí, claro que sí. Fíjate que de esto que te digo en cuestión es la formación. Okay. Pero cuando tú ya estás ejerciendo, cuando tú ya tienes lo tuyo, la verdad es que es de alta recompensa el hecho que tú digas, o sea, lo vi desde terapia intensiva, lo vimos quemado, a veces te decían si sale, no sale, y dices, híjole, ¿no? O sea, a veces en nuestra área, en mi área en particular, llegas un día y están, 2 días ya no están, ¿sabes? Estoy hablando de mucho tipo de pacientes que no tiene que ver tanto como con nosotros, sino pues ya el destino de la lesión, el trauma que te sufrieron, muchas cosas, porque pues estás en un hospital. Claro. Entonces hay veces que te encariñas, estás con el paciente y de repente sabes que ya se tiene que ir, ¿no? Entonces, pero así como hay eso, o sea, tienes las cosas buenas en las que dicen y van y de repente tú decías, híjole, yo decía que ya no la libraba, y van y te saludan y que te llevan la gordita, o sea, cositas así dices, gracias, o sea, a veces no necesitas, yo creo que te den un regalo, pero los ves y dices, sí valió la pena, porque a veces quieras o no te desanimas, ¿sabes? Llegas a desanimarte y dices, ay, yo creo que ya aquí la dejo, o sea, no lo estoy haciendo bien, o no sé qué vaya a pasar, o varias cuestiones, inclusive de tu alrededor, ¿no? Okay. De que colegas empiezan a decir esto, lo otro y demás, y dices, yo cómo estoy trabajando, cómo lo estoy haciendo. Pero si realmente tienes esas bases que yo te platicaba al inicio, tienes el objetivo que es el paciente y te dejas a un lado la mercadotecnia, lo remunerable, que obviamente nadie vive de la pasión, ¿no? Pero ya te platicaré sobre eso.
Pero en cuestión a lo bueno, o sea, sí, amigo, realmente, o sea, te puedo contar muchas historias que dices, no Vale la pena. inventes. Ujú.